El sol brillaba alto sobre las 7 colinas, mientras Roma resplandecía en todo el esplendor de su poder. En las calles se mezclaban mercaderes, peregrinos y soldados, y las fachadas de mármol de los templos reflejaban la luz como espejos de la eternidad. Quien caminaba entonces por el foro romano sentía la certeza de que aquel imperio jamás podría caer. La presencia de Roma se veía en todas partes, en los enormes acueductos que traían agua fresca a la ciudad y en las legiones que vigilaban las fronteras para garantizar la victoria y el orden. Roma era el centro del mundo y todos lo sabían, pero justamente en esa seguridad inquebrantable se escondía la semilla de su propia caída. La ambición por conquistar más tierras, más riquezas y más gloria arrastró a Roma a una espiral que nadie podía detener. Ya en tiempos de Augusto, el imperio se había expandido hasta sus límites naturales, pero sus sucesores querían más. Germania, Britania, el lejano Oriente. Cada pedazo de tierra que aún no estaba pintado de rojo en los mapas romanos era visto como un desafío. Los soldados marchaban siempre hacia adelante, a bosques desconocidos, desiertos interminables, cordilleras sin fin. Pero con cada paso, Roma se alejaba no solo en lo geográfico, sino también en lo espiritual de aquello que alguna vez la hizo fuerte. Cuanto más lejos estaba una legión del centro, más difícil era mantener el orden y la lealtad. Tropas enteras pasaban años lejos de su hogar, envejeciendo en el servicio, desgastadas, sin raíces, llenas de amargura. Lo que antes era deber, ahora se sentía como una carga. Mientras tanto, la propia Roma se transformaba. La ciudad nadaba en lujos, alimentada por las incontables provincias que pagaban tributos. En el Coliseo, decenas de miles de ciudadanos aplaudían mientras los gladiadores luchaban por su vida. La élite celebraba banquetes interminables y la riqueza parecía inagotable. Pero aquel brillo era engañoso. Detrás de los muros de mármol, todo empezaba a pudrirse. Cuanto más crecía el imperio, más difícil era sostenerlo. Algunos senadores advirtieron temprano que el imperio se había vuelto demasiado grande, que la administración se quebraba, que las provincias se sentían abandonadas. Pero ¿quién quería escuchar esas advertencias? Roma era invencible, o eso creían. Ningún enemigo, pensaban, podría ponerla en peligro. Y sin embargo, muchos intuían que aquella seguridad era una ilusión. Porque mientras las legiones luchaban en los rincones más lejanos del mundo, el corazón del imperio quedaba cada vez más desprotegido. Era la ironía de la historia. Cuanto más poderosa se hacía Roma, más vulnerable se volvía. Sus murallas protegían la ciudad, sí, pero no el alma del imperio. Mientras los ciudadanos aún se bañaban en las termas, disfrutando la sensación de eternidad, la realidad ya comenzaba a corroer sus cimientos. El tesoro se vaciaba más rápido de lo que se llenaba. Mantener a las legiones costaba fortunas. Aldeas enteras de las provincias tenían que entregar sus cosechas para saciar el hambre de la capital. Y aún así, si en aquellos días alguien le hubiera preguntado a un ciudadano romano, éste habría sonreído y respondido: Roma es eterna, somos los dueños del mundo. Nadie habría creído que justamente en esa arrogancia
se encontraba el primer paso hacia el desastre, porque con cada campaña militar, con cada nueva provincia conquistada, no solo crecía el poder, también lo hacía el peso que llevaba sobre sus hombros. Había que pacificar pueblos, construir caminos, defender fronteras. Los soldados, que antes luchaban por la gloria, ahora exigían tierras, salarios, reconocimiento. La lealtad que había hecho grande a Roma comenzaba a transformarse en exigencia. Del orgullo nacía la codicia, de la disciplina el cansancio. El pueblo celebraba cada nuevo triunfo, sin sospechar que Roma se sostenía sobre pies de barro. El oro llenaba los cofres, pero salía aún más rápido de lo que entraba. El sueño de una expansión sin límites se transformaba en una carga que el imperio jamás podría sacudirse. Lo que parecía invencible ya llevaba en sí la semilla de su final. Nadie lo veía. Nadie quería aceptarlo. Pero la historia no perdona. Todo imperio que se cree eterno guarda en su interior la semilla de su destrucción. Y Roma, el más grande de todos los imperios, pronto descubriría que ni siquiera su poder era para siempre. A la sombra de las relucientes fachadas de Roma comenzó a extenderse una podredumbre invisible. A simple vista, todo parecía igual. El foro lleno de comerciantes y oradores. El Coliseo temblando con los gritos de la multitud. Las aguas de los baños brillando bajo los mosaicos de colores. Pero bajo esa superficie, allí donde alguna vez habían echado raíces la fuerza y el orden del imperio, algo estaba cambiando. Roma empezaba a destruirse a sí misma. La mayor debilidad se mostraba en el corazón del poder, el Senado. Ese lugar que en otros tiempos había sido símbolo de ley, orden y grandeza republicana, se había convertido en un escenario de ambiciones personales. Los senadores ya no debatían por el bien del imperio, sino por sus propios beneficios. Sobornos, intrigas y traiciones marcaban el juego. Las familias ricas compraban cargos. Los gobernadores de provincias obtenían sus puestos con oro, no con mérito. Las decisiones ya no buscaban fortalecer a Roma, sino grabar nombres individuales en la historia. Las victorias, las reformas, los votos, todo servía para alimentar el prestigio personal. ¿El pueblo? Se ocultaba detrás de un telón de egoísmo y avaricia. Mientras la élite celebraba en el centro, las provincias sufrían. Lejos de las columnas de mármol, campesinos morían de hambre, porque los funcionarios corruptos vendían los granos destinados al pueblo. Regiones enteras eran exprimidas para mantener el lujo de la capital. Las voces de los ciudadanos comunes no llegaban al poder. Y así crecía la distancia entre gobernantes y gobernados, una grieta peligrosa que se hacía cada vez más grande. Pero la política no era el único pilar que se resquebrajaba. Otro, aún más importante, comenzaba a tambalearse: el ejército. Sin las legiones, Roma jamás habría alcanzado su grandeza. Ellas aseguraron fronteras, conquistaron reinos, pusieron y quitaron emperadores. Pero ahora, también ellas empezaban a perder la disciplina de hierro que las definía. Las razones eran evidentes. Campañas interminables habían agotado a las tropas. Los veteranos volvían a casa rotos de cuerpo y de espíritu, solo para descubrir que las tierras prometidas ya no existían o habían sido tomadas por familias poderosas. Muchos caían en la pobreza, algunos en la mendicidad. Una humillación para hombres que habían arriesgado la vida por Roma. Y reclutar nuevos soldados
era cada vez más difícil. Los propios ciudadanos romanos ya no querían luchar. Quien disfrutaba de riqueza y comodidad en el corazón del imperio no estaba dispuesto a morir en tierras lejanas, heladas o ardientes, por el Senado o el emperador. Así comenzaron a reclutar extranjeros, hombres de la Galia, Germania, Siria o el norte de África. Algunos peleaban con valor, sí, pero su lealtad no era hacia Roma, sino hacia el salario. No servían por convicción, sino por necesidad. El carácter del ejército cambió por completo. Legiones que antes marchaban como un solo cuerpo estaban ahora formadas por soldados de diferentes lenguas, culturas y religiones. Las órdenes no se entendían. La disciplina se debilitaba. La camaradería se volvía rara. Enteras unidades obedecían más a su general que al emperador, a aquel que les pagaba. Las consecuencias fueron devastadoras. El ejército, que alguna vez representó la unidad del imperio, se convirtió en un juguete en manos de generales ambiciosos. Cada vez más, ellos mismos reclamaban el título de emperador. Guerras civiles sacudieron a Roma, mientras los enemigos externos solo esperaban a que las defensas se resquebrajaran. Y a todo esto se sumaba otro problema: las finanzas. Mantener el ejército gigante y el lujo cada vez más excesivo de la élite consumía fortunas. Se levantaban templos, arcos triunfales, arenas, todo para mostrar la grandeza de Roma. Pero se construía con dinero que no existía, provincias exprimidas, impuestos cada vez más altos, monedas devaluadas. Mientras la gente común tenía cada vez menos, la brecha entre ricos y pobres se volvía abismal. En la vida diaria casi no se percibía. Los mercados estaban llenos de productos de todo el mundo. Juegos y fiestas distraían a la población del verdadero problema. Pan y circo, la vieja receta para calmar al pueblo. Pero era solo un velo que ocultaba la verdad. Roma vivía por encima de sus posibilidades. Hacia afuera, el imperio parecía invencible. Por dentro, era como un árbol, cuyo tronco estaba podrido. La corrupción del Senado, la debilidad del ejército, la ruina de las finanzas, no eran grietas, eran heridas abiertas. Y esas heridas ya no sanaban, se profundizaban. Mientras los ciudadanos aplaudían en las carreras del circo o se maravillaban con animales exóticos en el Coliseo, casi nadie imaginaba que la grandeza estaba llegando a su fin. Roma aún no había caído, pero el camino ya estaba trazado. Porque ¿qué le ocurre a un imperio cuando sus guardianes se debilitan, cuando sus leyes dejan de tener valor, cuando la lealtad se convierte en mercancía? Pierde lo que alguna vez lo hizo fuerte: la confianza, la fuerza, la unidad. Roma era un imperio que vivía de la gloria del pasado, pero el futuro ya no prometía nada bueno. Tras sus murallas se preparaba una nueva realidad, una que cambiaría para siempre al imperio. Y mientras la ciudad de las ciudades seguía celebrando, el próximo golpe ya estaba en camino. Un golpe que haría temblar los cimientos mismos de Roma. Mientras el imperio seguía brillando con la luz de sus monumentos, una nueva fuerza, invisible, comenzó a recorrer las calles de Roma. Una fuerza que no luchaba con espadas, sino con palabras, con fe, con esperanza. Roma había conocido muchas religiones, desde los antiguos dioses del Panteón
hasta cultos misteriosos venidos de Egipto y de Oriente. Pero ahora surgía un movimiento diferente, más peligroso para el orden establecido, el cristianismo. Al principio era solo un murmullo en las catacumbas, un pequeño grupo de creyentes que se reunía en secreto. Eran perseguidos, despreciados, ridiculizados. Pero justamente en esa debilidad estaba su fuerza. Mientras los viejos dioses se habían convertido en símbolos vacíos, el cristianismo ofrecía lo que Roma ya había perdido: sentido, esperanza y la promesa de justicia para todos, también para los pobres, los esclavos, los olvidados. Para los gobernantes del imperio, aquello era un problema, porque una religión que no colocaba al emperador ni al Senado en el centro, sino a un Dios invisible, cuestionaba el orden mismo. Hubo persecuciones, sangre derramada en las arenas. Pero cuanto más se intentaba reprimir la fe, más fuerte se hacía. Y allí cometió Roma otro error decisivo. En lugar de mantener la unidad, el imperio se dividió por conflictos religiosos. Cada emperador cambiaba de rumbo. Uno perseguía a los cristianos, otro los ponía en cargos de poder. Y finalmente, Constantino fue aún más lejos. Con el Edicto de Milán, en el año 313, convirtió al cristianismo en religión tolerada. Al principio pareció un movimiento inteligente. Calmó a una fuerza en crecimiento. Pero pronto, aquella fe se convirtió en religión oficial del Estado. Entonces ocurrió lo inesperado. La antigua religión, que durante siglos había unificado a Roma, se desmoronó. Los templos quedaron vacíos, los rituales se olvidaron. Legionarios que antes juraban a Júpiter o a Marte ya no sabían a qué dios debían fidelidad. La unidad dio paso a la incertidumbre, y a medida que crecían las luchas religiosas, también se deshacía el fundamento ideológico del imperio. Pero la religión, por sí sola, no habría derrumbado a Roma. Más pesadas fueron las decisiones de sus emperadores. Una larga cadena de gobernantes incapaces debilitó al imperio más que cualquier enemigo externo. Una y otra vez, emperadores llegaban al poder no por mérito, sino por intrigas, golpes militares o el oro de familias rivales. Algunos gobernaban solo unos meses antes de ser derrocados o asesinados. Otros dilapidaban los recursos del imperio en construcciones monumentales mientras las fronteras se caían a pedazos. Y otros vivían en el lujo, celebraban juegos y fiestas interminables, mientras en las provincias crecían el hambre y las revueltas. Cada nuevo emperador traía leyes diferentes, nuevos aliados, nuevos enemigos. La estabilidad, que alguna vez fue la mayor fuerza de Roma, desapareció. En medio de ese caos, se tomaron decisiones fatales. Diocleciano decidió dividir el imperio en dos, un occidente y un oriente. A primera vista, parecía una jugada inteligente. Dos emperadores podrían administrar mejor un territorio tan inmenso. Pero en la práctica, abrió una herida. Roma perdió importancia, mientras Constantinopla se levantaba como la nueva gran ciudad. Lo que nació como solución terminó profundizando la división. La separación también implicaba dividir recursos, ejércitos, finanzas, administración.
todo se duplicaba. Y cuando los bárbaros presionaban en el este no siempre podía ayudar. Roma, que había sido el centro del mundo, se convirtió en una más de dos capitales. El orgullo que había sostenido al imperio empezó a resquebrajarse. Mientras tanto, la situación en las fronteras empeoraba. Nuevos pueblos avanzaban hacia el sur, godos, vándalos, hunos. No buscaban solo botín, sino tierra, seguridad, futuro. La política romana oscilaba entre integración y violencia. A veces se les ofrecía tierra y ciudadanía, a veces se les rechazaba, masacraba o contrataba como mercenarios. Ninguna estrategia funcionó a largo plazo. Al contrario, pueblos que habían llegado buscando refugio se convirtieron en enemigos para siempre. Los godos, que primero pidieron asilo, se levantaron en una de las rebeliones más sangrientas y derrotaron a Roma en Adrianópolis en el año 378. Por primera vez en siglos, un emperador cayó en el campo de batalla, Valente. Fue un golpe devastador, un shock profundo. Y aún así, Roma no aprendió. En lugar de unidad, crecieron las luchas internas. Oriente y Occidente se desconfiaban. Emperadores y generales se enfrentaban, mientras los enemigos en las fronteras se hacían más fuertes. Todos pensaban en su propio beneficio, nadie en el bien común. Y entonces la pregunta se hacía inevitable. ¿Qué vale un imperio cuando sus líderes son incapaces de decidir juntos? ¿Qué queda cuando la religión, la lealtad y la estabilidad política se derrumban? Roma empezó a perder la mirada hacia el futuro. En vez de avanzar, se aferraba al pasado. En vez de buscar nuevas soluciones, repetía tradiciones que ya no servían. El imperio, que se había hecho grande gracias a la flexibilidad y la innovación, ahora estaba paralizado por rituales y recuerdos. Las piedras del foro seguían en pie. Los arcos triunfales se alzaban. Los juegos continuaban. Pero quien miraba con atención podía verlo. Roma ya era vieja. El mundo había cambiado. Y el imperio no. Y así, el siguiente golpe ya se acercaba. No sería solo contra sus fronteras, sus ejércitos o sus templos. Sería contra el corazón mismo de la ciudad. Muy pronto, las murallas de Roma iban a temblar bajo los enemigos que el propio imperio había creado. Era el año 410 después de Cristo cuando ocurrió lo impensable. Desde hacía casi 800 años, ningún enemigo extranjero había atravesado las murallas de la ciudad eterna. Roma era el corazón del mundo, intocable, símbolo de poder y de civilización. Y, sin embargo, allí estaban los visigodos bajo su rey Alarico. Frente a las puertas, semanas de asedio, de negociaciones, de exigencias, oro, alimento, tierras, cada vez más. Y cuando Roma ya no pudo pagar, sucedió lo inconcebible. Las puertas se abrieron. Durante 3 días, los visigodos saquearon la ciudad. Casas ardiendo, gritos resonando en las calles, templos profanados. Para quienes habían conocido el esplendor del pasado, aquello era una pesadilla. Muchos pensaban que los antiguos dioses habían abandonado la ciudad. Otros culpaban al cristianismo, porque Júpiter y Marte habían sido olvidados. Algunos lo veían como castigo por la decadencia de los ricos, pero más allá de explicaciones, la verdad era cruel. Roma se había vuelto vulnerable. El impacto recorrió todo el mundo antiguo.
Si incluso Roma, la capital del imperio, podía ser saqueada, ¿qué lugar era seguro? El aura de invencibilidad se desvaneció, y con él la última chispa de confianza en la fuerza del imperio. Pero aquello fue solo el comienzo. En las décadas siguientes, la historia se repitió una y otra vez, y cada herida era más profunda. Vándalos, hunos, alanos, todos empujaban hacia el interior del imperio. Algunos como refugiados expulsados por otros pueblos, otros como guerreros movidos por el hambre y la codicia. Y Roma ya no tenía ni la fuerza ni la unidad para detenerlos. Los vándalos, en particular, se convirtieron en símbolo de la decadencia. Venidos del norte, cruzaron Hispania y finalmente llegaron al norte de África. Allí conquistaron Cartago, la vieja rival de Roma, y desde ese momento tuvieron lo que Roma había perdido: el control del grano. África era el granero del imperio. Sin sus campos, Roma no podía alimentar a su población. El hambre se extendió, mientras los vándalos se hacían cada vez más ricos y poderosos. Y no se conformaron con África. En el año 455 cruzaron el mar y entraron en Roma. Otra vez las puertas se abrieron. Otra vez los gritos resonaron en las calles. Pero esta vez no fueron 3 días. Durante 2 semanas, los vándalos saquearon sin piedad. A diferencia de los visigodos, que se marcharon rápido, ellos destruyeron sistemáticamente lo que pudieron. Tesoros, obras de arte, reliquias, todo fue robado o destruido. El trauma fue tan profundo que aún hoy hablamos de vandalismo. Mientras Roma caía, en el este surgía una nueva fuerza. Constantinopla, bien defendida y rica, resistía incluso a los hunos. El oeste, en cambio, se tambaleaba. Los emperadores se sucedían a una velocidad vertiginosa. Algunos eran simples marionetas de generales poderosos, otros niños incapaces de gobernar. Cada cambio debilitaba más al imperio, cada intriga aceleraba su caída. Y entonces apareció Atila, el azote de Dios, con sus hunos. Más rápido, más brutal, más imprevisible que cualquier enemigo anterior. Ciudades enteras ardieron, campos fueron arrasados. La gente lo llamaba Flagellum Dei, el castigo divino. Y aunque Roma logró detenerlo en una desesperada batalla en los campos cataláunicos, el precio fue altísimo. Las legiones, que alguna vez fueron el orgullo del imperio, quedaron agotadas, divididas, desmoralizadas. Y Roma volvió a cometer un error fatal. En vez de reconstruir sus ejércitos, dependió cada vez más de mercenarios. Guerreros germanos, que antes habían sido enemigos, se integraron como foederati en el ejército. Peleaban por Roma, sí, pero no por lealtad, sino por oro y tierras. Y cuando faltaba el pago, cambiaban de bando. El ejército, antaño el mayor orgullo de Roma, se había convertido en un castillo de naipes. Con cada ataque, con cada saqueo, la ciudad perdía un pedazo de su alma. Los senadores huían al campo. La población se reducía drásticamente. De una ciudad de 1 millón de habitantes, quedó poco más que un conjunto de chozas empobrecidas. Las termas, alguna vez llenas de vida, estaban vacías. Los acueductos se derrumbaban. Los mercados quedaban desiertos. Donde antes se gobernaba el mundo, ahora reinaban el miedo y la parálisis. Y aún así, por increíble que parezca, los restos del Imperio de Occidente sobrevivieron 20 años más.
una sombra de lo que había sido, desgarrado por dentro y acosado por fuera. Cada golpe lo hundía más, y ya no tenía fuerza para devolverlo. La pregunta ya no era si Roma caería, sino cuándo. Y mientras los últimos emperadores permanecían impotentes en sus palacios, mientras los generales se disputaban el poder, el destino avanzaba. Muy pronto llegaría el año que marcaría para siempre la historia, el año en que el último emperador de Occidente perdería su trono. Era una mañana de septiembre del año 476 después de Cristo, cuando en Rávena, la última residencia del Imperio Romano de Occidente, reinaba un silencio extraño, casi inquietante. Allí vivía el joven emperador Rómulo Augustulo, apenas 15 años, débil, frágil, más un símbolo que un verdadero gobernante. Su padre, Orestes, un oficial de origen germano, lo había puesto en el trono. Pero todos sabían la verdad. Aquel muchacho no era señor del mundo, sino un niño sentado en la silla equivocada, en el momento equivocado. El poder real ya no estaba en manos de los emperadores. Lo tenían los generales, los caudillos militares, los mercenarios que con su espada decidían quién reinaba y quién caía. Uno de ellos era Odoacro, jefe de los Foederati, esas tropas germánicas que Roma había incorporado a su ejército. Odoacro exigió tierras para sus hombres. Orestes se lo negó, y con esa decisión selló el destino del imperio. En pocos días, las tropas se rebelaron. Orestes fue capturado y ejecutado. Odoacro marchó sobre Rávena. Ninguna legión se interpuso. Ningún senador alzó la voz. Demasiado cansado, demasiado dividido, demasiado débil estaba ya el imperio. Así llegó ante las puertas de la ciudad, y nadie lo detuvo. Lo que ocurrió después no fue una gran batalla, ni una carnicería, sino casi una rendición silenciosa. Rómulo Augustulo fue depuesto, de manera pacífica, casi con ternura. Odoacro le perdonó la vida y lo envió a una villa en Campania, donde vivió en el olvido. No fue mártir ni héroe, solo una nota al pie de la historia. Pero su caída marcó el final de casi 1200 años de dominio romano en Occidente. Lo que una vez había gobernado al mundo desaparecía. Ya no había emperador en Roma. Ya no había imperio en Occidente. Solo en Oriente, en Constantinopla, sobrevivía el nombre romano. Pero el imperio que fundó César, que engrandeció Augusto, que expandió Trajano y que cristianizó Constantino, ya no existía. El mundo estaba en un umbral. Con la caída de Roma comenzaba lo que después llamaríamos la Edad Media. Reyes germánicos gobernaban ahora las tierras que antes pertenecieron a senadores, generales y césares. Italia pasó a manos de los ostrogodos, Hispania a los visigodos, África del Norte a los vándalos. La Galia se dividió entre francos y burgundios. Donde antes había un solo orden, ahora había un mosaico de reinos y pueblos. Y, sin embargo, tan definitivo como fue aquel momento, no fue más que el final visible de un proceso largo. Roma no cayó en un solo día. Se desmoronó poco a poco, a lo largo de generaciones, bajo el peso de malas decisiones, luchas internas y amenazas externas, como un árbol gigantesco que por dentro ya está podrido, pero que desde fuera parece verde y fuerte. El viento que lo derriba
no es la causa, solo el último golpe. Pero el legado de Roma no desapareció con su caída. Las carreteras, la lengua, las leyes, las ideas, todo siguió vivo en Europa. Incluso los conquistadores adoptaron títulos, símbolos y costumbres romanas. Odoacro no se llamó rey de Italia, sino gobernante en nombre del emperador de Oriente, porque el nombre de Roma seguía pesando. Siglos después, ese legado volvería a florecer. En el Sacro Imperio Romano, en el Renacimiento, en las leyes y las lenguas del continente. Roma murió como imperio, pero sobrevivió como idea. Y aún así, cuando imaginamos el instante en que el último emperador dejó su manto púrpura, queda una imagen, la de un niño solitario saliendo en silencio del palacio, sin aplausos, sin rebeliones, sin dioses descendiendo del cielo, solo el final silencioso de un mundo que había creído ser eterno. Así termina la historia de un imperio que a través de 9 decisiones fatales firmó su propia condena. Decisiones que derrocharon poder, destruyeron confianza y fortalecieron a sus enemigos. Decisiones que hasta hoy nos recuerdan. Ningún imperio es invencible. Ningún estado, ningún orden dura para siempre. Y mientras el sol se ponía sobre Rávena, comenzaba un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, oscuro, incierto, pero también lleno de nuevas posibilidades. La sombra de Roma permaneció, pero el mundo ya era otro.